Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien. No es como que esto lo hayamos grabado ya 2 o 3 veces. No, para nada, pero ¿cómo estás el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Estoy excelentemente bien. En el podcast pasado hablamos de profecías, adivinación y predicciones. Y hice una encuesta en Instagram, la cual les preguntaba que si realmente querían un podcast específicamente de adivinación. No, de astrología, porque estamos hablando de astrología en el podcast. Y pues nos pareció algo muy completo. Entonces les preguntamos que si realmente querían uno. De hecho dimos como nuestro horóscopo al final. Y pues les dijimos que el hermano Stiliar, el hermano de Paul Stiliar, pues sabía mucho de esto. Entonces que si querían un podcast específico de astrología. Y nos dijeron que sí. Entonces, Paul, las promesas son para cumplirse, para gente bien. Y yo soy de... Entonces, pues aquí está Stiliar, aquí está la promesa cumplida. Entonces, esto es el podcast de astrología. Y hoy, para que sepan, vamos a hablar en sí de la historia de Stiliar y cómo fue llevando él y cómo conoció la astrología. En sí, que es un poco la astrología, y después nos va a dar 12 puntos que son como experimentos que ustedes van a hacer para ver si les gusta o no la astrología. Exactamente, entonces... Esto y más aquí en Apolo 11, entonces, ¿comencemos? Comencemos. Comencemos con el podcast del día de hoy, astrología. Y primero que todo, pues quiero muchas gracias, Stiliar, por acompañarnos el día de hoy, por tomar un gran pedazo de tu tiempo. Y yo creo que debemos empezar de... A ver, preséntate, ¿quién es, por favor? Ok, soy Stiliar y soy hermano de Paul. Polito. Y realmente he estado muy interesado desde hace un rato en venir aquí a platicar. Hemos hablado de muchas cosas. Yo he estado aquí desde el principio de Apolo 11. Muchas de las cosas que ustedes han escuchado y visto es por las pláticas que hemos tenido con mi hermano, pero también con Jorge. Y pues desde ese tiempo me llevaron diciendo como de vamos a hacer un podcast juntos, vamos a hablar de algo. Y pues esa vez surgió lo de la astrología, que es algo que yo llevo estudiando ya un rato, y realmente me interesaría presentarles a ustedes 3 puntos específicos de cómo pueden ver y resignificar la astrología, y 2 estrategias diferentes que pueden tomar como experimentos ustedes para abordar la astrología desde una perspectiva que ustedes, o sea, que nadie les... O sea, que no digan así como de, esta es la astrología, no es de tu experiencia con la astrología. Y la verdad, qué mejor tema para que estés aquí como primer invitado de la segunda temporada. Exactamente, el primer invitado de la segunda temporada. Entonces, quiero empezar. Vamos a hablar de astrología. Y entonces, no es que haya habido un podcast previo, pero llamémosle la astrología comercial a todo esto que vemos en los programas mañaneros. No sé en sus países cómo se llamen. En México podría ser Hoy, podría ser Venga la Alegría, podría ser o Ventaneando, no sé. Todos esos. Hay siempre cocina, yoga, chismes y horóscopos. Exactamente. Entonces, Madame Sassou, esta señora que se viste de morado, que trae una... ¿Está viva? No sé. No sé Si existes, Madame Sassou. Son tus papás. Entonces, pues vamos a dar 3 puntos de vista. El mío, que soy totalmente escéptico, que no creo, que la verdad me vale. ¿Qué te vale? ¡Dilo! Me vale pito. La verdad no creo en este tipo de cosas. No creo en que como se acomodan los planetas el día que yo nací forma mi personalidad. Ahorita nos va a hablar un poco más de eso Stiliar.
Paul sabe un poco más. Sé un poco, sé lo básico de una perspectiva de... O sea, pues, obviamente es mi hermano. En una perspectiva de es mi hermano y lo he hablado con él y tengo algún conocimiento de alguna manera, pero realmente yo tampoco soy partidario de... Y de alguien que... pues, la utiliza a día. Exactamente. Él va a ser muy humilde y va a decir como... No sé todo, no sé mucho, pero puedo explicarlo. Señores, yo sé poco. Él sabe Un chingo de astrología. Entonces, aunque él diga que no, yo les digo que sí. Él sabe un chingo de astrología. Él sabe qué pedo con todo esto. Entonces nos va a platicar hoy, va a dar 3 puntos y después nos va a dar 12 puntos. Que son como experimentos. Cómo podemos experimentar esto, aunque seamos escépticos como yo. Entonces, ¿están listos? Porque yo sí. Entonces, bueno, yo creo que empezamos primero por el primer historia, punto. ¿no? La historia, claro. Claro, la historia. La historia, Steve. Claro. Yo empecé a... O sea, decían que yo no, o sea, que no me considero un experto en astrología porque sigo estudiando. O sea, sigo estudiando todo el tiempo porque es un tema que me lleva interesando. También uno de los cirujanos sigue estudiando y es un experto, güey. Pero digamos que eso es algo importante. Una de las cosas que hablábamos anteriormente es acerca de que tenemos la idea, bueno, yo tenía como, cuando me dijeron que hablaba sobre astrología, tenía la idea original de hablar sobre la historia de la astrología, pero pensé que era más interesante desde la perspectiva que quiero abordar para que ustedes generen sus propios juicios y empiecen a verlo desde una perspectiva diferente, es contar cómo yo me empecé a introducir en esto. Y yo empecé, el podcast pasado hablaban acerca de la adivinación. Yo empecé interesándome en diferentes sistemas de adivinación. Y una de las cosas que a mí me costaba trabajo era verlo desde esa perspectiva, podemos decirlo como esotérica o mágica. Porque, queramos o no, estamos en una era donde las creencias principales tienen que ver con los modelos científicos que tenemos actualmente. Lo cual es muy interesante. Cuando empiezas a contraponer mucho de lo que otras culturas, históricamente hablando y todavía, y de una u otra forma, la popularización de la astrología, cómo se contrapone eso con ese modelo científico. Y a mí me generó, cuando yo empecé a interesarme en esto, como ese clash de ese choque de visiones. Pero me di cuenta que no necesariamente tenía que tener una visión, no tenía que atribuirle a los espíritus o a los dioses el hecho de que al tirar las cartas o utilizar un sistema que se llama el I Ching, que es conocido como de los sistemas más antiguos de adivinación, no tenía que necesariamente creer en esas cosas, sino que no importaba si lo veía que era un proceso aleatorio o si eran espíritus o los dioses. Lo importante era que generaba las dudas que yo tenía, me generaron una nueva forma de pensar. Y eso es a lo que yo los invito a ustedes, que al estudiar y al tomar estos dos estrategias diferentes, lo tomen como una forma para hacer como gimnasia mental de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Desde una perspectiva, puedes estar del lado de los que creen que la astrología no tiene sentido y de que es una pseudociencia y de que no es lógico y de que de acuerdo a los modelos que tenemos realmente no funciona. O puedes ser una persona que tiene cierta curiosidad y que puede que crea que hay algo más allá. No importa en qué campo estés, lo importante es que puedes utilizar el lenguaje de la astrología para ver las cosas desde una perspectiva diferente. Exactamente, yo creo que una metáfora, me encanta dar metáforas, no se han dado cuenta. Una metáfora de esto podría ser la gente que sabe que existe el fútbol y no le gusta. Ajá. La gente que le gusta el fútbol pero cree que son muchas personas intentando meter una pelota a una portería. O meterte
Y saber que ¿no? existen posiciones, que existen varios equipos, que existen varias ligas, que existe estrategia, que no es meter gol, sino no dejar que te metan gol, etcétera. Entonces, yo creo que es como cualquier cosa. O sea, es algo más allá que unas personas pateando una bola. Exactamente, entonces esto es algo más que alguien vestido de mago diciendo qué va a pasar con tu futuro, según tu signo zodiacal. Entonces, comencemos con estos 3 puntos que ya pues nos los compartió Stilgar previo a este podcast. Pero por favor, comencemos con el primer punto. Y pues vas, date, güey. Ok, a mí Date. me importa hacer la diferencia entre la astrología y la astronomía y el hecho de que históricamente han estado ligados por mucho tiempo. ¿Cuál es la Y diferencia? no puede haber una sin la otra. En un sentido etimológico y en un sentido voy a explicar como tal cómo ve el mundo cada una de las dos disciplinas. La astronomía, la etimología de astro, o sea, los planetas, no, planeta Estrellas. significa, no, astro de hecho significa, creo, etimológicamente, no sé si me estoy equivocando, significa luz o algo así, no estoy seguro, me puedo equivocar, pero O sea, cosas en el cielo. sí. Nomos significa leyes, o sea, la astronomía es el estudio de las leyes que rigen a los... Exactamente, el espacio, porque la astronomía no solamente son los planetas y las estrellas, sino... Sí, es todo lo que no hay, ¿sabes? Exactamente. O sea, en la conferencia que fuimos aquí, otro paréntesis, hablaban de que, exactamente, de que la astronomía, esta conferencia la dio Astrofísicos en Acción, pues no solo estudian una estrella y otra estrella, sino lo que más les interesa ahorita estudiar es qué hay entre esa estrella. O sea, ¿existe la nada? ¿Existe la materia negra? ¿Qué es eso, no? Entonces, Sí, o sea, la astronomía es el estudio de las leyes que rigen podríamos decir, al espacio, sí, es correcto. Porque no solamente la astronomía. Ok. Y la astrología, en un sentido etimológico, logos es una palabra interesante en cómo le daban sentido los griegos. El logos es la razón, pero no es solamente la razón humana como normalmente nosotros pensamos, sino es la razón de las cosas, podríamos decirlo, lo que hace que las cosas sean como sean, ¿no? O sea, uno es más como, digamos, el estudio de las leyes, de cómo se comportan los astros, y el otro es el comprendimiento de por qué lo hacen. No por qué necesariamente, sino... ¿O qué están haciendo nada yo creo más? que esto sería con el primer punto, que es como la lectura de qué hay. No tanto qué está pasando, ni es qué hay y cómo los puedo leer. Lo importante es entender que ambos surgieron al mismo tiempo, que cuando la astrología empezó o sea, cuando el estudio de los ciclos naturales de la luna y el sol, de las estrellas y los planetas, no había una separación entre el entendimiento que tenían y el empezar a hacer cálculos, porque se sabe que las primeras culturas que empezaron a hacerlo fueron los sumerios, por ejemplo, que tenían tablas de los cálculos del movimiento de los planetas. No estaba separado la forma en que, y es donde es en un sentido descriptivo, es decir, que la astronomía es un estudio cuantitativo, porque se basa en las cifras ¿De los y fenómenos? en los fenómenos, exactamente. Ajá. Y la astrología es un estudio cualitativo de las cualidades de ¿Cómo pasan esos cómo fenómenos? pasan, no no necesariamente cómo pasan, sino eso, el cómo pasan sería el entender las leyes, Ajá. o sea, de cuánto tarda, por ejemplo, la luna en hacer un ciclo, o Saturno en Ya sé hacer un ciclo. cómo sintetizar esto. ¿Qué hace un astrónomo? Un astrónomo estudia las leyes físico-químicas y el entendimiento o sea, no puede haber, eso es importante, no puede haber astrología sin astronomía, pero tampoco pudo haber astronomía sin astrología. Yo me atrevería a decir que
o sea, tú dices que nacieron al mismo tiempo. Yo me atrevería a decir Que nació primero. que nació, no, si la astrología Que dio la paso a la astronomía. astronomía. Yo lo diría No, así, porque pero- para ellos no había una No, división. yo lo sé, yo, o sea, No, pero lo sé en términos perfectamente. actuales. No, deja los términos actuales. No. En mi lógica, primero alguien dijo, no, ¿qué es eso? Y dijo, a ver, me voy a echar aquí 4 horas a ver qué pasa con ese puntito de luz. Ujú. Pero ten en cuenta que estás haciendo ambas lecturas Sí, al sí, mismo sí, claro. tiempo, una cuantitativa Pero también- y una cualitativa, porque vas a tener ciertas piensen en esto, piensen en la forma en que veían el mundo estas culturas, era que en cierto sentido las cualidades de los planetas tenían cierto interpretación simbólica. Eso es importante. Y es muy importante para entender como la diferencia. El astrólogo interpreta simbólicamente los movimientos de los planetas y los ciclos naturales. Es una interpretación simbólica. La astronomía no es simbólica. La astronomía se basa en el entendimiento, pero no, O insisto, sea, una es científica No. y la otra no. es mágica. La otra es mágica en el sentido de que es una de las cosas que probablemente mientras vaya la conversación vaya surgiendo, pero es un modelo que me parece muy interesante explorar en relación. Piensen que hay 4 culturas diferentes en la humanidad: la cultura de la ciencia, la cultura de la magia, la cultura del arte y la cultura de la religión. La Tienen magia- ciertos puntos, por ejemplo, la magia La la magia y la ciencia tienen en común que se basan en la sensación, solamente que la forma de procesar la información en el sentido O sea, las técnicas serían distintas. Hay de una u otra forma, volviendo al punto de la astrología, en el caso de las técnicas que utiliza la astrología, utiliza cálculos astronómicos, pero la interpretación no tiene que ver con la lógica, no tiene que ver con la forma en que procesas esos cálculos, no va a tener que ver con la lógica, o sea, con lo cuantitativo, sino va a tener que ver más con lo cualitativo, que Ajá. tiene que ver más con el sentimiento, podríamos llamarlo de esa forma. Me gustaría que no voy a profundizar mucho en esta teoría, que me parece muy interesante cuando estamos explorando este tipo de cosas, y te permite tener un modelo que explique ciertos fenómenos culturales desde una perspectiva diferente. Me gustaría después en algún podcast hablar de eso, pero en este caso lo que a mí me parece importante es esa diferencia. O sea, el hecho de que la astronomía es cuantitativa y la astrología es cualitativa, y que no puede haber una sin la otra, aunque de una u otra forma actualmente la astronomía está separada de la astrología, porque ya la astronomía no le da peso a la forma de ver los fenómenos astronómicos desde una perspectiva cualitativa. O sea, no importa qué significa, no importa los símbolos. El chiste es lo que está pasando y el fenómeno per Exactamente, se. y el entendimiento de las leyes físicas. Ok, entonces ese sería el primer punto. Ujú. El segundo punto, ¿cuál sería? Bueno, el segundo, o sea, ya entendiendo ese aspecto, o sea, Ajá. ya clarificando cómo la astronomía y la astrología nacieron juntas, y en cierto sentido cuál es la diferencia y cómo se retroalimentaron históricamente hablando, me gustaría presentar 3, podríamos decir, como claves o puntos de vista que pueden utilizar ustedes para explorar qué es la astrología. El primer O sea, punto como es... 3 consejos. Sí, consejos o sí, podrían ser consejos, pero en el sentido de que los utilicen para ver la astrología desde una perspectiva que va más allá de solamente concentrarte en el signo solar y lo que hablaban anteriormente acerca de la astrología comercial, exactamente. O sea, que la astrología, al dar esas 2 estrategias, pero utilizando estos 3 puntos diferentes,
puedan ir más allá, porque el problema con la astrología... O sea, que no te limite el hecho de lo que conoces o de lo que conocemos Sí, como que es algo mucho la más. astrología comercial, de que, o sea, yo siempre he dicho que la astrología comercial es más como una galleta de la fortuna, ¿no? Esta galleta de la fortuna que realmente, pues, o sea, es como de, o sea, la astrología contiene, o sea, de lo que me has contado y así es, por ejemplo, la carta astral, que tienes que saber la hora de nacimiento de la persona para tener como un análisis correcto y todo eso, y entiendo que que la astrología comercial pues no pueda lograr eso porque lo estás llevando a un público masivo, ¿no? O sea, no puedes sacarle el día de nacimiento a cada persona. Entonces necesitas hacerlo como una galleta de la fortuna, que sea y como una lo decía- frase como lo que decía sea hace como rato. que le pueda pegar a alguien, o maybe no. Como lo decía hace rato, de que si la astrología fuera una empresa, yo les diría a mis creativos, a la gente de publicidad, como, ok, lo que necesito que se sepa es lo más interesante, lo que más juega con el ritmo de vida de las personas, o sea, el horóscopo. Y yo creo que así se ha No, hecho. pero el horóscopo, o sea, la palabra horóscopo es observar la hora. O sea, la etimología de la palabra es esa. Y en sí, o sea, realmente con lo que, o sea, de hecho, en el sentido de realmente lo que significa la palabra horóscopo, lo que hacen los astrólogos O sea, el comerciales, horóscopo sí es estudiado, o sea, sí es como, o literal es como nosotros nos lo echamos en el podcast pasado. de hecho, O sea, ¿sí hay un estudio? ustedes dieron una perfecta burla de mis enemigos, de lo que yo considero, que a mí por mucho tiempo me evitó el ver la astrología desde una perspectiva diferente, porque actualmente considero que Y entramos al por podcast, la- está bien. por la popularización y específicamente por las redes sociales, Ujú. y por la capacidad de que todos tenemos de poder acceder a las herramientas astrológicas. Antes necesitabas cálculos y era bastante complejo, pero ahora hay softwares que puedes hacerlo muy rápido. Ujú. He notado que hay una mayor conocimiento de ciertos conceptos que antes no eran. O sea, antes lo único que la gente sabía era la idea de que el sol definía tu personalidad. Ok. Ese es uno por eso digo que O son sea, lo mis que ene- conocemos por- como por eso digo que son mis Aries, el Aries es muy extrovertido y bla, 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 ¿ok? Es eso. Es eso. Y eso es solamente una parte mínima de lo que es la astrología. Y eso es lo que yo quiero presentarles a ustedes con estas dos estrategias diferentes Entonces, yo creo para explorarlo. Comencemos a conocer un poco más de la astrología, pues con estos 3 puntos que nos va a dar Stilgar. Okay. ¿Cuál es el primero? El primer punto es que vean a la astrología como un lenguaje pictográfico. ¿A qué te refieres con esto? Ok. No importa cuál es la explicación, o sea, no importa si realmente es que los planetas te afectan por ondas mágicas que vienen de los planetas, no importa eso, lo que importa es entender la forma en que el lenguaje funciona, y es un lenguaje simbólico, es un lenguaje que se basa en símbolos. Yo diría que la labor del astrólogo, de la persona que está interesada en la astrología, es hacer una interpretación de estos símbolos. El traducir este lenguaje simbólico a un lenguaje no simbólico, un lenguaje verbal, Personal. podríamos... ¿Mande? Personal. No necesariamente personal, no Ok. tiene que ser personal. O O sea, sea, no- traducirlo. ¿Para qué? traducirlo. Realmente un astrólogo es un traductor. O sea, es como de un idioma, lenguaje, es como un idioma. como si yo tradujera del inglés al español. O sea, es como alguien que te dice, mira, esta pintura de Picasso quiere decir esto y esto. Eso es muy parecido a una interpretación. lenguaje Es pictográfico. muy Ajá. parecido a una interpretación artística. Y Ya lo de había hecho, pensado. es muy parecido a una interpretación artística. Ok. Entonces es el arte de las estrellas y los planetas. Tú, un astrólogo, dice esto es esto, esto es esto. Y O ya sea, esa interpretación, o sea, ya pasa por un... No filtro. necesariamente, eso también es importante. No necesariamente es el punto de las 12 estrategias que quiero presentar. Eso lo pueden hacer ustedes.
cada vez que dice 12, son 12. 12. Hay que aclarar, son 12 porque 1, 2. de repente me parece que dices 2 y no, son 12. 12. No 1, 2 porque estarían 2. Sí. Bueno, Son el número 12. 1 y lo que sigue es el 2. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Güey, espera, ¿sabes contar? Ok, Pero bueno, entonces. El segundo punto es Okay, sí. mantener una actitud escéptica. Es importante describir cuál es la forma en que yo considero el escepticismo, porque muchas personas consideran el escepticismo como negar yo creo que algo. no es como tú lo consideres, es como es. Es como es la neta, yo estoy de acuerdo, lo estábamos platicando antes. O sea, del es que podcast. sabes que yo tengo un problema y esto lo hablé en la primera temporada de este podcast, no me acuerdo en qué episodio, pero hablamos de los conceptos, que para mí es un problema. ¿Por qué? Porque un concepto es algo tan ambiguo que yo te puedo decir, mira, esto es una taza, pero tú me puedes decir, güey, no es cierto, no es una taza, es un casco. Y yo te puedo decir, bueno, o sea, sí, pero Es un cascotazo. es una taza que puede emular un casco. Entonces, mucha gente va a decir, no, es que Jorge toman un casco. Y entonces, de repente va a pasar el tiempo y me van a imaginar en un casco volteado, sirviéndome algo y tomándolo. Y así se van deformando los conceptos hasta que llega que la astrología es una magia que adivina tu futuro por medio de el día en que naciste. Y así se van deformando los conceptos. Entonces, los conceptos, hay que aclararlo, es un problema de la sociedad, pero es un problema necesario, porque sin conceptos pues no hay nada. Exacto. La mejor forma de tomar un concepto es con una visión escéptica, es tal vez, o sea, es el considerar el concepto, pero el no... O sea, no estar cerrado a lo que conoces de tú, del concepto. Ok, primero hay que, lo que estabas diciendo, ¿qué es escepticismo? Yo me considero escéptico. Dentro de la etimología es el observar el fenómeno sin darle una explicación. O sea, no significa el decir soy escéptico de los aliens y negarlo. No, significa el considerar el fenómeno y decir, ok, existe ese fenómeno, pero no voy a decir que el fenómeno son necesariamente aliens o lo que sea. O en el caso de cuestiones paranormales, ese tipo de cosas. No necesariamente la interpretación que se le da es correcta, pero tampoco significa que el fenómeno en sí no exista. Que eso es lo que muchas personas entienden como escéptico, como alguien que niega que puede existir. Exacto, tal son cosa. dos cosas muy distintas. Dejarlo muy claro. Está el negacionismo, Exacto. está el escepticismo. El negacionismo es decir, Nel. Y el escepticismo básicamente es analizar un fenómeno imparcialmente. ¿A qué me refiero con esto? A que no estás simplemente metiendo tu analizarlo cuchara y tomar una decisión. O sea, por eso. Pero no estás, o sea, lo estás analizando. Es como decir, muchos de nosotros, bueno, en específico tú, estás escogiendo una carrera. Ajá. Entonces, es decir, como, ¿por qué no quieres estudiar Derecho? Y me dices, no, pues es que los abogados solo meten gente a la cárcel. Eso es negacionismo, porque te estás llevando por un concepto que no conoces y estás diciendo, es que ellos hacen eso. Y un abogado hace 1000 cosas más. Muchísimas cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Para decir, yo no quiero estudiar Derecho es porque entré a un plan de estudios de Derecho, conozco lo que me van a enseñar y digo, no quiero esto. Eso es el escepticismo, conocer, negar. El negacionismo, O aceptar. es como decir como O sea, puede ser un escéptico que analiza las cosas y dice, esto sí era verdad. es como esta frase que dice, no juzgues a un libro por su portada. Es lo mismo, conoces, no conoces, ves a un hombre o una mujer y le dices, ¿sabes qué? Es una mamona, es un mamón, no lo quiero conocer. Eso es negacionismo. Escepticismo es ir, conocerla Y decir, sí, era un mamón. y decir, güey, no la quiero volver a ver en mi vida. Eso es el escepticismo. Entonces, pues, lo que estabas diciendo, el segundo punto, ¿cuál es? Mantener una visión escéptica. O sea, Y- dar información. Los términos que utilizo son escepticismo precientífico y postcientífico. ¿A qué me refiero con precientífico? Precientífico me refiero con que consideres que muchos específicamente la astrología, pero hablando de otros tipos de sistema de adivinación, están basados en una visión que va anterior a muchas de las nociones que actualmente tenemos de cómo funciona el universo. Y el ponerte tú a cuestionarte, a ver, ok, si este es el modelo que estas personas tenían, estas eran las creencias que tenían en este momento,
el empezar a tratar de verlo desde esa perspectiva. Por un momento, quitarte como la perspectiva que tienes y ponerte en una nueva perspectiva. Eso es lo que permite el escepticismo, el tener la mente abierta por un momento y poder ponerte en cualquier punto de vista y por un momento empezar a tú hacer experimentos mentales de, ok, ¿cómo surgió la astrología? ¿Por qué empezaron a darle esos significados? Por cómo está conectado, por ejemplo, el hecho de que el planeta Marte esté relacionado con el dios de la guerra en la mitología grecolatina, ¿no? Que es muy interesante cuando estudias otros tipos de astrología. Bueno, más me refiero a cómo otras culturas han visto la astrología, que el planeta Marte normalmente tiene una relación con dioses de la guerra, ¿sí? Es interés. Y todo eso tiene que ver, o sea, aquí un gran paréntesis. Al momento de, no sé cómo mitología, de decir, o sea... En relación con mi historia eso es muy importante. Los planetas le dieron nombre ya existiendo la... A mí me interesaba mucho la mitología griega desde pequeño. Entonces, Plutón, Neptuno, o sea, todos estos nombres son de dioses de la mitología griega. Entonces, obviamente pero no solamente existe la astrología sí, claro. occidental. O sea, sí, pero previo, o sea, nació antes antes del nombre fue la mitología. Y gracias a la mitología le ponen los nombres. O sea, sí, a los planetas les pusieron nombres. Exacto, de la mitología. pero porque, o sea, tienen por qué. No vamos a hablar de eso en este podcast. Sí, no. Sí, es importante hablar de eso, porque de una u otra forma es lo que hablaba acerca de que al final la astrología es una forma de interpretar los fenómenos astronómicos desde una perspectiva simbólica. ¿Y por qué la Tierra no? La Tierra es muy importante. Cuando ¿La Tierra tiene un nombre? No como tal, pero es que esa es una de las cosas que cuando desarrollemos los 12 puntos voy a explicar por qué la astrología ve las cosas desde una perspectiva centrada en la Tierra y no, por ejemplo, heliocéntrica, porque es una de las cosas que se discute mucho como de, güey, es que realmente el modelo que utiliza la astrología no es un modelo heliocéntrico. Sabemos que el modelo científico actual es un modelo heliocéntrico. No, y de hecho, de hecho, había como muchas discusiones de cómo era la Tierra. Pero ya había desde ese momento, ya había ciertas personas que pensaban que de acuerdo a los cálculos matemáticos que se habían hecho, la Tierra era una especie de esfera, ¿se me explicó? Y que las... Totalmente. Bueno, yo creo que hay que pasar al tercer punto. Pero antes de pasar al tercer punto, quiero dejar claro... No, pero no quedó el otro punto, el post-científico. El post-científico. Okay. Antes quiero dejar un punto muy claro. No es malo ser negacionista, solo eres enemigo. No, sí es malo. No, solo eres enemigo. Sí, eres enemigo mío. No es malo. Nosotros, Paul y yo, manejamos Yes Theory, la teoría del sí, que es como estar abierto a nuevas posibilidades, a decir que sí y a ser escépticos de las cosas. Entonces, si te dicen, no, pues vamos a una fiesta, en vez de decir no, vamos, ok, vamos, no me gustó, me regreso, ok. Pero no es malo decir no. Les recomendamos decir que sí, no es malo decir que no. Pero sí, es malo decir que no cuando no sabes lo que está detrás. Porque exacto, te estás cerrando. Es que no es malo. Es súper aceptado. Y más en esta sociedad del siglo XXI. Cerrarse a las cosas, decir no. Todos ellos son mis enemigos, entonces. ¿Del machismo? No. Pero bueno, entonces el tercer punto. Bueno, no, el post-científico. El post-científico es dentro de esa perspectiva escéptica, es parte del segundo punto. El empezar a ver estos modelos, más bien, los sistemas adivinatorios, preguntándote, ok, uno de los ejemplos que a mí me gusta utilizar mucho fue, les mencionaba acerca de que yo empecé a estudiar estudiar la adivinación y uno de los sistemas que empecé a utilizar fue el I Ching. Entonces me empecé a preguntar, después de usarlo por mucho tiempo y tener esa perspectiva de no me importa realmente cómo funciona, me da respuestas, me ayuda a pensar las cosas de una perspectiva diferente. Sí, soy doctor en me empecé a preguntar realmente cómo funciona y empecé a tratar de no explicarlo desde una perspectiva
de que eran los dioses o los espíritus o cualquier fuerza sobrenatural. Empecé a tratar de explicarlo desde un modelo científico, y uno de las claves que me dio para generar un nuevo modelo de ver las cosas es la idea de que para generar un generador en computadora, un generador de números aleatorios, es muy difícil porque se basa en algoritmos. Entonces empecé a pensar, ¿qué tal que el universo funciona por medio de algoritmos? ¿Qué tal que de una u otra forma dentro de ese modelo de que, o sea, en la física moderna se discute ese modelo de que tal vez el universo es una especie de simulación o funciona como una especie de computadora o que está hecho por medio de información? ¿Qué tal que el hecho de cómo funcionan los sistemas de adivinación, que desde una perspectiva puedes decir es aleatorio, pero ¿qué es aleatorio? Puede ser realmente que es un algoritmo. Y pero es que algo aleatorio tendría que ser con infinitas posibilidades. No hay nada actualmente que tenga infinitas posibilidades, ¿no? El universo. No, pero me refiero a una computadora que te dé un número aleatorio, realmente tendría que ser con infinitas posibilidades. O sea, yo ahorita iba a tocar el tema de si existe algo infinitamente aleatorio. Solo el universo, por lo que sabemos ahorita que todo eso es teórico. El universo, y mucha gente diría... No, hay personas que piensan que en el universo no es... Y la mente humana. Pero nosotros, o sea, ya lo hemos tocado en muchos podcasts, una mente no infinita. podemos hablar de algo infinito si nuestra mente es finita y no podemos... O sea, sí podemos hablar de ello, que lo comprendamos es otra cosa. Nosotros podemos... Después me gustaría venir a un podcast a hablar sobre infinito, porque es un tema filosófico que me parece muy interesante, y matemático, o sea, es muy interesante. Lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Estabas hablando de adivinación y el Kishin, ¿cómo se llama? Kiching. Kichink, como la tienda donde pueden comprar nuestras playeras. Kichink, .com/Apolo11. Pueden comprar nuestras playeras. Claro que sí, por favor, deberían ir. Entonces, hablando del Kichink. No, del Li Ching. Li Ching, ok. Li Ching. I Ching. I Ching. O Ji Ching. No importa. Okay. Adivinación, supongo que es China. Porque el Ching me suena China. De hecho, es uno de los sistemas adivinatorios más antiguos que se tiene registro. Ok, ¿cuál es la diferencia entre eso, de que el tarot, de que una bola 8, ¿sabes? Puedes agitar una bola 8 y no sé si estás de acuerdo conmigo, que es un sistema de adivinación, totalmente, una moneda. O sea, yo puedo decir como... La diferencia realmente no hay como tal... No me importa tanto la diferencia, porque sí tienen diferencias. Lo que me importa siento que es la complejidad que tienen, ¿no? La complejidad, pero es como, podemos decir, es como cualquier herramienta. Ciertas herramientas funcionan para una cosa, ciertas funcionan Es como de para jugar otra. Monopoly a jugar, ¿cómo se llama? También como Catán, lo puedes ver como un juego. Settlers. Las reglas son diferentes. Settlers. ¿Cómo se llama el que tú juegas? Settlers. No, el que están jugando en Tallinn, ¿no? Settlers. No es... Settlers of Catan, sí. Catán. Catán. Ok, ahí dice Catán, güey. Ahí dice Catán. Pero yo siento que eso, o sea, es como... Hay juegos que te pueden llevar a una complejidad más extensa, o un Monopoly. Un Monopoly y Settlers de Catán son básicamente el mismo principio. Pero solo que Settlers de Catán tiene un montón más de reglas, tiene un montón de otras cosas y bla, 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 que Monopoly no va a tener. Pero que Monopoly te lleva un ratito, ¿qué? ¿Una horita? Una hora es neta. ¿Quieres jugar Monopoly? O bueno, te lleva, ¿qué? 5 horas. Güey, días. Bueno, Settlers te puede llevar mucho más. Yo he estado jugando días, güey. Pero a lo que me refiero es la complejidad, es como un No, sí, lo entiendo, no estoy, o sea, no estoy como... Pero eso es importante. O sea, Es que no ¡años! Cuando nací empecé un juego, no lo he terminado. Ok, la cosa es, hay un psicólogo, ¿cómo se llama? Carl Gustav Jung. Jung, exactamente. Este psicólogo, ¿qué dice? Ok. En la cuestión de que muchas veces cuando utilizas un sistema de adivinación puedes decir, es que es coincidencia de que tu respuesta tenga relación con la pregunta que tú hiciste. Tiene significado. Él creó un concepto que se llama sincronicidad. Lo que realmente significa sincronicidad es una coincidencia significativa. Es la conexión entre tu estado subjetivo y el estado objetivo, en el sentido de cuando haces una pregunta al tarot o a cualquier sistema de adivinaciones.
tú tienes una pregunta, o sea, el aspecto subjetivo, y por medio de el barajar las cartas, el utilizar las monedas del I Ching o consultar el horóscopo, estás... O la bola 8. Una bola 8 O o una una moneda. moneda, estás... Ahí la respuesta... Hay una conexión significativa. Hay una conexión... No escupas, por favor. Ah, bueno, sí, tiene una conexión. Mientras muere ese Jorge, ¿Qué? mientras Jorge se muere. Hay una conexión significativa O sea, es más como o sea, traducción para mí, lo que significó es algo interno, que es tu pregunta interna, como algo externo te afecta. Si te afecta y es significativo, es algo que la adivinación, ahí es donde entra, ¿no? Exactamente. Es donde haces una pregunta a las cartas, por ejemplo, al tarot, y haces una pregunta de, ¿me va a ir bien en el dinero? Y de Pero, repente güey, te hazme aparece, esa pregunta. hay una mujer, Hazme esa pregunta, güey, hazme esa pregunta. ¿Te va a ir bien el dinero? ¿me va a ir bien en el dinero? Soles sí, Ajá. águilas no. Ajá. ¿Y tú no lo quieres saber? A ver. Sol. Nel. ¿Bien? No Ok. te va a ir bien el dinero. Y lo mismo lo pude hacer en 20 minutos leyéndote el tarot. No. No Nunca hubiera nadie- sido... No, porque esto no fue significativo para mí. El hecho del tarot es que yo le puedo dar Exactamente. una connotación personal. Pero si fuera significativo, Fue una respuesta, pero también es importante. si yo lo hubiera hecho más interesante como, ok, hazme una pregunta. Es una pregunta, siéntela. Ok, házmela. Lo voy a hacer significativo. Voy a seguir haciendo Apolo 11. Ok, ahora, por una pregunta, ¿traes monedas en la bolsa? No. Ok, digamos que sí. Ok, sí. Ok, sí traes monedas en la bolsa, ok. Mete la mano a tu bolsa y dame la que sientas más especial. Este, Ok, perfecto. Entonces, el águila es, pues, algo que vuela, pero no llega tan alto como el sol, ¿ok? Entonces, el sol, llamémoslo que es lo positivo, lo que siempre está ahí. Y el águila, pues, al ser alguien de casa, pues, llamémoslo algo negativo. Entonces, el sol va a ser un sí y el águila va a ser un no. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Seguirás haciendo Apolo 11. Ok, entonces, giremos la moneda que tú escogiste. Ok, entonces la respuesta a esta pregunta es que no. Negativamente no vas a hacer Apolo 11 más. Salta, por favor. Pero eso, Ya me voy. Pero es una de las cosas importantes. Pero, ¿viste cómo lo hice significativo? Y con alguien que realmente está buscando una respuesta, yo así, si yo antes de esto le cuento, ¿qué está pasando? Hola. Le cuento, ¿estás seguro? Lo puedes pausar y volver a la güey, por si las dudas. Ajá. Ok, a esto, si lo hago significativo, le puedo dar una respuesta. Pero si para él no significa algo. No, pero yo lo hice significativo, o sea, imagínate que Para yo... ti, para mí no, No, no fue no, significativo. yo lo Voy a hice, seguir o sea- haciendo Apolo 11. A mí no me digas que sí. O sea, a esto me refiero. El tarot, gracias a la cultura, se volvió algo significativo. Y al momento de cómo lees las cartas y cómo él las saca, y sabes, él las revuelve pensando en algo, y después tú las vas sacando y le vas leyendo, lo estás haciendo significativo por el ritual como lo estás haciendo. No necesariamente. No necesariamente Claro. porque. No necesariamente. Tú ahorita porque- puedes sacar una carta, ¡pam! No, te lo voy a decir por qué. Porque yo en mi experiencia, y eso es normal que pase, es una de las cosas importantes. Y eso aplica para cuando tú lo haces, pero específicamente aplica cuando tú estás consultando a otra persona. Es como muchas personas cuando consultan a alguien que vende este tipo de servicios, lo hacen como probándolo. Es como si tú fueras con un doctor, como si tú fueras escéptico de la medicina. Ok. ¿Sí me explico? Escéptico en el sentido negacionista, no en un sentido, Sí. No en un sentido de Escepticismo estar abierto, literal. exactamente. Y porque el doctor te dio un mal diagnosis, porque pasa, ¿estás de acuerdo? O sea, la ciencia no es infalible. Entonces, si la ciencia no es infalible, Porque ¿Cómo? es muy chistoso que en este tipo de cosas, si tú vas desde esta perspectiva negacionista y tal vez no obtengas lo que tú pensabas, la respuesta que tú ibas a obtener inmediatamente,
dices como, esto es pura charlatanería. No. En mi experiencia que yo lo he hecho, yo he utilizado ¿tú crees que sistemas de esto que acabo de hacer adivinación. es una charlatanería? Sí, de hecho sí. Lo hiciste como un charlatán. No, lo hiciste como un buen charlatán. Lo hiciste como un buen. Y eso también es. Me considero Soy charlatán. Esa es una cuestión muy importante. Por eso a mí me parece importante el establecer esos tres Pero puntos. ¿sabes cuánta y- gente no lee las runas de una manera Sí, charlatana? claro que sí. Claro, pero Y por mucha eso. gente que te lee la mano. ¿Y sabes cuánta gente lee el café y te lee el cigarro? Y... Para mí, el ejemplo que hacían de cómo se ha popularizado la astrología en relación solamente con los signos solares, a mí eso me parece charlatán, sinceramente. Porque Porque no. es como yo decía, de que es algo tan específico. Mira, Necesitas es que el yo día de creo- nacimiento y la hora de nacimiento. Para pasar al saberlo. tercer punto, yo quiero concluir este segundo punto con que es tan válido, o sea, la charlatanería puede llevar a la misma verdad que Sí. hacerlo en serio. ¿Por qué? Porque, como tú lo decías de este Bueno, científico, bueno. John, científico, pues, también es Sí, científico. era científico. Este psicólogo John, pues güey, estás buscando algo y si le das significado a ese algo, ¿sabes? O sea, simplemente con la suerte. Dejemos de hablar de adivinación, un poquito de suerte. ¿Qué pasa cuando de repente pasas debajo de una escalera? Es como, es que es de mala suerte. Y no es que sea de mala suerte, sino es el significado que tú le das. Por lo tanto, tus acciones te van a llevar a que realmente sea de mala suerte. O encontrarte una moneda en la calle es de buena suerte. ¿Por qué? Pero ahí Eso es robo. mantener, pero es mantener, O sea, pero es mantener una perspectiva escéptica otra vez. Claro, no, sí. Entonces, simplemente O sea, yo creo que el escepticismo está bien, está perfecto, pero también creo que el negacionismo es algo sumamente aceptable. Es aceptable el hecho de que tengas una creencia dada, o sea, no es cuestión de que sea aceptable o no, es cuestión que el resultado te da. Lo que te permite tener un escepticismo precientífico y poscientífico es poder analizar estos fenómenos desde una perspectiva que te permita abrir tu perspectiva, tu Es que mente. es lo que digo, o sea, no estoy diciendo que esto sea algo inventado, no estoy, porque seguro Todo es es inventado. sí, claro. Pero me estoy refiriendo a que ahorita, junto con esta moneda, nosotros tres podíamos hacer un sistema de adivinación, el cual si lo formulamos de una manera que el proceso, el protocolo para llegar a hacer esto, Pero es que eso es adivinación, porque eso es lo que sea decíamos. tanto- Si es significativo para No, una sí, persona, pero entre güey, su parte lo podríamos interna y hacer externa, mágico, güey, o sea, pues ¿sabes? es Podríamos- que ese es el punto de de que, la o magia. sea, La magia no es de hocus pocus y te enfermas y te Imagínate- da la Imagínate tacoperasis, que güey. entras aquí, entras al estudio de Apolo 11, prendo incienso, güey, apago las luces, pongo 3 velas, güey, en triángulo, y de repente te digo, por favor, dame una. Es que Güey. me gustaría tener una plática más a profundidad, o sea, después otro podcast. Sí, güey. De No, magia. ahorita O que sea, acabe de, el podcast, vamos a- no, pero es que ahorita estamos más en el La sentido de la educación. astrología. No, por eso, ahorita que acabe el podcast vamos a estar aquí hablando 2 horas. Ok, es probable. Pero en un futuro me gustaría, en la introducción hablé acerca de este modelo de las 4 culturas y creo que permite bastante bien poder hacer el entender desde una perspectiva más amplia Llevas 49. el fenómeno de la magia y cómo lo que él está diciendo es muy cierto. Hay muchas cosas Están... que O sea, las runas se le inventaron a alguien, güey. Pues sí, No fue claro. como que Zeus, güey. Zeus. Fue Zeus, güey. ¿Cómo se llama este güey? Odín, güey. Odín, que es el primo de Zeus, güey. es el, ¿sabes? Es Zeus, de todas formas. Es el mismo dios, güey. O sea, esto es otra cosa que me encantaría y llevo desde la primera temporada diciéndola por. Hablemos de mitología, Ah, está bien muy cool. por Sí, está bien, favor, podría güey. ser Sí, todo. o sea, me encantaría hacer esa como espejo. Ujú. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Zeus y Odín, güey? eso sería una mitología comparativa. Exacto, sí, es lo que quiero, güey. Ahora, Bueno, es pero tan pasamos fácil- al siguiente sí, punto, al- al tercer punto. pero es tan fácil hacer esto. Y el segundo punto, ¿lo puedes repetir? ¿Cuál es como la...? Ah, sí, básicamente. Básicamente es mantener una perspectiva escéptica, precientífica y poscientífica. Entonces, Steve, vamos a este tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? El tener en cuenta que al explorar estas 2 estrategias diferentes,
van a surgir más preguntas que respuestas. Eso es muy importante. No solamente en el sentido de... Si pero, lo hacen, ¿a qué te refieres con más preguntas que respuestas? O sea, me refiero a no solamente que... o sea, si lo hacen desde una perspectiva adivinatoria, o sea, de buscar respuestas, o sea, desde buscar la respuesta de quién soy yo, porque es una otra forma, eso es Porque es una... la pregunta que todo humano tiene y Pero, nadie la responde. no, pero de una u otra forma la astrología tiene Pero un hay- método pero hay una- para una poder, respuesta. responder eso. Tú no Incluso puedes preguntar, consiguiendo... o sea, si ahorita sacas el tarot y la pregunta es, ¿quién soy yo? Yo no utilizaría el tarot para eso, yo utilizaría la astrología para eso. Y eso es el punto de las dos estrategias que voy Pero a... digamos, yo voy con un güey que lee el tarot y me dice, hazme tu pregunta y le digo, ¿quién soy yo? Sí, podría serlo. Se va a cagar y me va a cobrar el triple. No necesariamente. Bueno, a ver, entonces, el tercer punto Es básicamente que van a haber más preguntas que respuestas y que no se desesperen con eso. Y no solamente en el sentido... Porque puede ser hasta más interesante. Para mí Es- es más interesante que alguien me dé una pregunta porque puedo analizar mejor las cosas que... Ah, sí, es como... Sí. Pero, ¿por qué o sea, no? yo Porque creo- sí. para la gente mortal como yo creo que para toda pregunta hay una respuesta. Que sea muy difícil encontrarla y que prefieres hacer más preguntas es otra cosa. No, es que yo siento que, Que cada respuesta- una respuesta puede estar en medio de 25 preguntas. Yo creo que cada respuesta, eso sí, te lleva a varias preguntas. A ver, ¿cuál es el lema? El lema de Apolo 11. El podcast que te informa y te confunde. Y esto es lo que van a obtener con la astrología. Van a informarse, pero se van a confundir un putero. Se van a confundir porque van a empezar a surgir preguntas de cómo funciona esto y por qué funciona esto y quién lo inventó. Todas esas preguntas son las que realmente son... Es lo que me mantiene estudiando esto. O sea, realmente el profundizar cada vez más en esas preguntas... ¿Y qué tan en- onda es esta alberca de la astrología? como el espacio. Así de onda. O sea, hablas de que el humano crea otro espacio. Bueno, pasemos No creo otro espacio. Es la descripción del espacio, piénsalo. Eso es. Sí, literal es la descripción de de esto. para allá. No, pero de los dos lados. Es el espacio interno y el espacio externo, porque al final estás describiendo el microcosmos por el macrocosmos. El macrocosmos es un reflejo del microcosmos. Totalmente. Esa es la descripción, ese es uno de los principios de la astrología. Y bueno, ahora que ya tenemos estas tres como realmente claves en la astrología, O sea, lo pasemos que a los- fueron estas tres cosas fue como, güey, es que ¡Wow! Me hiciste bien. fue esta explicación de cómo, o sea, cuáles filtros puedes meter a tu negacionismo de, es que la astrología es esto, ok, O a tu fanatismo, si eres Para muy estos- fanático de esto. para estos 12 puntos tenías que tener estos 3 puntos como de filtro para entrar a estos 12 como experimentos Que para vamos que Experimenta. para que experimentes qué es esto de la astrología, que no es un horóscopo. Ajá, exacto. Entonces pasemos a los dos ¿Estás experimentos. listos para los 2 experimentos? Uno, ¡pia, pia, pia! Así, Ok. uno tras otro. El primer experimento es, y aquí es importante decir que no es un horóscopo. La etimología de la palabra horóscopo es el observar la hora. Y ese es el primer experimento. Es muy simple. Hay una página específicamente que yo utilizo que se llama AstroDiant. Les recomiendo que la busquen. ¿Cómo se escribe? AstroDiant. No sé si es exactamente. ¿Diant? Diant, creo que sí. No sé si es exactamente. Sí. Bueno, no tiene que ser esa. Diant. Busquen. O sea, algún- Diant, así. Sí, busquen. Astro Diant, ok. Sí. ¿Y qué hace esta página? Esta página con esta página vas a sacar tu carta natal. Voy a explicar qué es la carta natal. ¿Con la carta astral? Sí, ese es un sinónimo. Ah, ok, a carta astral. Y, Las comerciales. y horóscopo también es sinónimo. ¿Ah, neta? Sí. Es que el horóscopo es O sea, ¿tú qué sabes más de esto? Un horóscopo debería de salir semanalmente, diariamente. podrías hacerlo hasta por hora. Así Si de... te pones y ¿Qué eso es uno vamos a hacer en la siguiente hora? Eso Tardé es, una hora en esa hacer es eso. una de los experimentos después. Vamos a ir a ese Ok, punto. va. Ok. El primer El primer experimento es sacar tu carta astral en alguno de estos sitios de internet. ¿Tú recomiendas uno? Yo Astro recomiendo Dial. este Astro sitio, Dial. es el que yo utilizo. Astrodial.com. Ok. Teniendo ya tu carta, pueden, si ustedes
quieren ir con alguien que se especialice en esto, pero lo importante es esto. Con Stilgar, ¿tienes algún correo? Sí, tengo un correo, lo doy al final. Sí, Ajá. claro. Sí, aquí. Ajá. Pero aquí más allá de que vayan con cualquier persona, lo que me importa realmente es que entiendan esto, que entiendan que una descripción de tu carta natal es como un retrato. Es como un retrato, como una pintura. Cada artista va a dar su estilo. Al final eres tú. O sea, la carta natal es lo que es la descripción del momento en que tú naciste. Y digamos, Desde si una- lo hago en dos páginas distintas, va a salir. No, va a salir igual. No, va a salir Sale igual. lo mismo, güey. ¿Te lo juro? Sí, ¿Me lo juro? no. La diferencia es el punto. Jurado. La diferencia es esa. La diferencia es el hecho de la interpretación. Por eso pongo en la ¿Y primera parte la del página experimento. te lo interpreta? Algunas, No. no todas. Astrodial te lo interpreta. Creo que hay una forma que te lo interpreten. Esa es la parte importante e interesante el segundo paso del experimento es que... O sea, ¿el segundo experimento o el segundo paso? No, el segundo paso del experimento. El Es primer ya, experimento. ya ustedes teniendo su carta natal, les recomiendo lo que yo he hecho, que es buscar, o sea, empezar a tener... empezar a identificar los planetas, los diferentes aspectos, el lenguaje en sí astrológico, que en muchas páginas pueden encontrar como la introducción a eso y es fácil, pero que busquen páginas que den interpretaciones. Y entonces, al tomar esas interpretaciones, hagan ustedes como ¿esto checa o no checa? O muchas veces es como, wow, o sea, sí checa, esto no checa. Ustedes vayan creando su propia interpretación de la carta. Ustedes O estudien. sea, lo que recomiendas es que saquen una, se metan en internet, aprendan un poquito del lenguaje que manejan ahí, de los símbolos, bla, 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 y después ellos hagan ok, ya que tengo esta página abierta, que son los significados y mi carta astral, hago una interpretación yo mismo de lo que dice ahí. Ok, Sí, ajá. y Un basándote... ejemplo, digamos, yo soy alguien que nunca ha hecho una carta astral, nunca han interpretado nada. Entonces, digamos que ahorita saco mi carta astral. ¿Cuál es, digamos, un resultado X ahorita que te inventes que saco una carta astral? No, esa es tu tarea. O sea, sí, pero para ejemplo. El ejemplo es el punto que lo hagan. No, es que es muy complejo que digas así de, esto va a aparecer en tu carta astral, porque O sea, literal pero- es una rueda con un montón de hilos así, Ujú. como Ok, uno con otro. pensé que salía como... No, no es una Eres bien carta. chido, güey. Eres bien chido, que eres Virgo, pero también eres Pero un ese es, poquito- por eso el primer punto es su lenguaje. Ok. Eso te va a empezar a enseñar a que tengas un poquito de conocimiento de las frases y de los Ok, principales es que símbolos. no sabía cómo se veía una carta astral, Ujú. ¿sabes? Y eso es lo que van a ver ustedes. Ok, perfecto. O sea, al ustedes hacer eso, van a ver su carta astral. O sea, ese es el punto importante. Que lo van a hacer ustedes. Y que si ustedes deciden ir con alguien, que tomen esa interpretación también de esa forma. Como de esto checa, esto no checa. Y ustedes empiecen a interpretarlo por su cuenta. Empiezan a entender un poco más el lenguaje. A ver, ¿Cuál entonces, es segundo el segundo? experimento. Esa es la primera estrategia. O experimento. El segundo es... Tengan en cuenta, aquí es un paréntesis importante, que estos dos experimentos pueden hacerlo, o sea, pueden hacer los 12, ¿no? Y eso, realmente les estoy dando un curso de astrología, así. O sea, con eso, van a tener una perspectiva bastante amplia de todo lo que implica, de muchas de las cosas que implica la astrología. Segundo. Pero pueden, es un paréntesis importante para que entiendan cómo pueden utilizar los experimentos. Ok. También pueden tomar, les recomendaría a todos que hicieran el primer experimento y que tomaran el ascendente, van a entender al investigar qué es el ascendente, y que cada uno de los números, el experimento 1, el experimento 2, está relacionado con uno de los signos, ¿no? Ujú. Entonces, tomen su ascendente y hagan ese experimento. Ok. Solamente por el LOL, solamente por checar. Ujú. La tercera opción que les doy es, ¿Y el segundo? este es el segundo, el tomar el que corresponde a tu ascendente. Ok, perfecto. Ujú. El tercero sería, tomen el que más les llama la atención, el que más como dicen, sí, esto no suena tan loco, ok, voy a hacer esto. Y tomen el que más le choca, esto es ridículo. El planeta te refieres, ¿no?
No, me refiero al experimento. Ah, ok. Ujú. O sea, ¿cómo? Sí. De los dos experimentos que agarren el que más les molesta o el que más Ajá. les gusta o el que Pero más esto les sigue gusta. siendo parte del paréntesis o el Sí, sí. Ah, sigue siendo parte del paréntesis. Ah, ok, ok. Yo sí le- Entonces, Ok, seguimos en el paréntesis. Ok. Después del paréntesis, para que cuando, o sea, mientras vayan escuchando los experimentos, vayan pensando como de, ok, esto lo puedo hacer así o de, de esta forma. El segundo experimento es que hay otra página que les recomiendo que se llama Lunarium. Lunarium tiene un calendario lunar. Ujú. Pero la característica de este calendario lunar es que te muestra en qué signo está la luna. Que lo que hagan es observar, o sea, solamente así, cuando no tengan nada que hacer, pónganse a observar en dónde está la luna. Ujú. Y haciendo como el investiga, o sea, si tienes curiosidad de qué, o sea, la luna, ¿qué significa? Investiguen qué es la luna, ¿no? Ujú. O sea, está la luna en Acuario. Ah, ok, investigo qué es la luna en Acuario. Y es muy importante que hagan estos dos ejercicios como a la par, porque lo que muestran es, lo que quiero que ustedes vean es que observen en sí a la luna, o sea, que vean, o sea, que piensen cómo se está moviendo la luna. Y Ujú. el segundo paso del experimento es que hagan lo mismo con el sol. O sea, que sepan cuándo el sol entra en cada signo. Y que empiecen a notar ustedes qué diferencias ven en el clima, qué diferencias ven a su alrededor cuando el sol entra en cierto signo. O sea, sabemos que están las 4 estaciones, van a notar eso, pero es muy interesante porque empiezas a tener una interpretación simbólica de esas cuatro estaciones y de cómo esas 4 estaciones se dividen en 3 signos O diferentes. sea, el segundo es analizar el sol y la luna y en qué estados están. Sí, o sea, solamente observarlo, o sea, no tienes que interpretar nada, solamente Es el observa tercero. y te va a empezar, ese es el segundo, Ajá. el segundo experimento. Analizar el sol y la luna. Observar el sol y la luna. Ok. Ok. El tercero. El tercer experimento es que se pongan a leer todo, o sea, que empiecen a investigar sobre astrología, que empiecen a leer Así, libros que de busquen en astrología. Google. Sí, ¿Qué es sí, la astrología? sí, ¿Cómo exacto. funciona? Y que Ok. buscan libros de introducción Ajá. y que lean al mismo tiempo como artículos y cosas desde una perspectiva como científica como escéptica. Ajá. O sea, al mismo tiempo. Ok. Tienen que hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, Más utilizando celulares a la los vez. tres. El segundo paso Ajá. es que cada uno de los experimentos tiene como la introducción y después el cómo se desarrolla. Entonces, tercer punto, segundo paso. Segundo paso es que ya van a tener como una ligera noción cuando esté Mercurio retrógrado, crean totalmente en la astrología. Y que empiezan a... es Pero pregunta a ellos, y si no saben qué es Mercurio. Exacto, ese es- van a saber que es Mercurio Ah, retrógrado. porque ya Ah, lo investigaron. Ah, ok, ya lo Ese es el investigaron. punto. O sea, el punto es que se pongan a leer, o sea, en su tiempo libre, libros de introducción o artículos, Ok. pero que a la vez lean Perfecto. cosas, que a la vez lean cosas escépticas. Ok. Y ¿Sí? después vayan a Mercurio retrógrado. Y después cuando hay un Mercurio retrógrado, Ajá. se convierten en un astrólogo por ese Mercurio retrógrado. O sea, que empiezan O sea, a... que finjan Que ser finjan. un astrólogo. Que finjan. sí lo creen. Sí, Ok. exactamente. Ok. Ok. El cuarto punto es parecido al segundo punto, solamente que en este caso vas a observar la luna, Ujú. pero vas a hacer como una especie de diario de cómo te sientes. O sea, sí, ¿Durante todo el mes? durante todo el mes. Ok. O sea, vas a anotar dónde está la luna, en qué signo está, te vas a olvidar de eso y vas a escribir cómo te sientes. O sea, vas a escribir Hasta ahora es el más interesante. qué cosas pasaron en el día que te hicieron sentir de cierta forma y Y van a así hacer un durante un diario durante un mes. Durante lo que ustedes, O sea, de luna llena a luna llena. Exactamente. Ok. O sea, obviamente es lo mejor que fuera un ciclo lunar completo, pero lo pueden, o sea, el punto es que hagan el diario de cómo se sienten
teniendo en cuenta en qué signo está la luna, utilizando la página que mencioné anteriormente. Digamos, que ya se llama- pasó el mes se y llama ya lunario. tengo luna en acuario y me siento así, luna, no sé qué, me siento así. Y luego, No, más hagan eso. Ok. O sea, no ¿Ya? tienen- Son experimentos para. Sí. O sea, son los experimentos. pero, y luego. Y luego, no, si quieres, haz otro de los experimentos. O sea, O sea, sí, o sea, lo que me refiero es, digamos, ya pasó el mes, ya pasó el periodo lunar, lo hice de luna llena a luna llena, escribí todos los días como me siento por 28 días. ¿cuál es el siguiente paso de cualquier experimento? Es el hacer tus observaciones. O sea, O sea, de como- observar de que, por ejemplo, la luna estaba en en acuario, me y ese sentí día me sentí triste. así. Y se repitió acuario bueno, y me sentí. sí más sería o menos uno igual. con. O sea, que leyeras después Ah, o del sea, diario. O sea, buscar el En significado. un mes, ¿cuántas veces se repite la luna en un signo? Pero, o sea No, que pero ¿cuántas veces? en un mes, solamente una vez en Entonces, cada ¿cómo uno puedes de los comparar? signos. Porque ese sería el punto. Si lo sigues desarrollando, vas a empezar a dar Ah, patrones. entonces no hazlo por 2 meses y busca patrones. Pero el punto es que es bonita por un mes porque te va a dar como una noción. Pero como cualquier experimento, Tienes que seguirlo, ok. si quieres, si no, no. Ok, El quinto es. no entendí. Ok, ¿qué no entendiste? O sea, no entendí como el punto, ¿sabes? Es como, en los otros hay un punto, hay como una conclusión. O sea, empieza el experimento, lo estoy haciendo, me doy cuenta del experimento. O sea, el experimento funciona como para tener un resultado. ¿El resultado aquí cuál sería? O sea, ya, escribí, ok, cómo me siento, y ahora cómo doy conclusión al experimento. La conclusión del experimento es que leyeras el diario, o sea, leyeras Sí, cómo cómo te me sientes sentí. y que lo correlacionaras con dónde estaba la luna en cada signo y en qué fase estaba. Ah, o sea, que leas, por ejemplo, si la luna. O sea, por lo que estoy entendiendo. Pero en este punto, o sea, digamos que solo hice el experimento número 3. 4. 4. Ahí Ajá, dice cuatro. hace Ok, bien. súper bien. Digamos que solo hice el experimento número 4. Sin saber previo, o sea, lo entendería si hice el 1, 2, 3, 4. Tendrías mucho mayor entendimiento. Sí, claro, pero Pero solo, si haces el cuarto, solo hice el 4. pues ese es el punto. O sea, de que por lo que estoy entendiendo, si la luna está en cierto signo, investigas qué significa que la luna esté en cierto signo y lo comparas con cómo te sentiste en ese día. Perfecto, ya, Ajá. gracias. Pero no es necesario. O sea, podrías Pero ese dejarlo. es el punto del. Ok, quinto punto. El quinto punto es que. El quinto punto tiene que ver con el primer punto de sacar. O sea, yo recomiendo que todos sacaran su carta natal solamente por hacerlo. Ajá. Y hay una técnica que se llama el retorno solar. Ok. Esta técnica es en el momento en que tu sol, o sea, ver en tu carta en qué grado está el sol. En el momento en tu cumpleaños, o sea, cerca de tu cumpleaños, porque no es siempre exactamente tu cumpleaños. Ujú. Veas, o sea, estoy explicando la técnica, realmente Sí, pueden sí. encontrarlo, o sea, no, ahí sí no me acuerdo exactamente de qué sitio yo utilicé para hacer eso, Ujú. pero pueden buscar retorno solar y Ok. les va a aparecer varios. O sea, que sitios hagan el pueden hacerlo. experimento del retorno solar. Pero quería explicar ¿En qué consiste? la técnica, el experimento y la técnica consiste en esto, en que en ese momento en que tu sol regresa al mismo punto donde estaba cuando tú naciste, se saca una carta. Esta carta va de acuerdo al lugar donde tú estás Ok. Ajá. y esta carta podría ser como los puntos más importantes de ese año, ¿no? Ujú. Y entonces, que hagan lo mismo que con su carta natal, que O sea, ¿qué resultado da este experimento? O sea, es lo mismo que la carta astral, porque por lo que estoy entendiendo, es como otra carta Ujú. que te Solar. dice en ciertos momentos del año y que lo compares. En el momento, no, el momento de que tu sol regresa al mismo punto donde estaba. O sea, en tu cumpleaños. Ajá. Ujú. Que No, se más o acerca menos, a mucho. veces es por ahí. O sea, no es exactamente tu cumpleaños, es cuando el sol regresa a los mismos grados de tu sol. Ok. Ok. ¿Ok? El sexto punto. El sexto punto es que en esta misma página que les dije de Planetarium, Ujú. hay una sección que dice como, no, perdón, de Lunarium, hay una sección que dice Planetarium, que busquen
bueno, la mayoría de estas cosas están en inglés. Creo que puedes acceder a algunas de esas cosas en español, pero las que yo utilizo, la mayoría están en inglés. O sea, calcula las horas planetarias. ¿Qué son las horas planetarias? Ok, todos sabemos que hay 7 días de la semana. Cada uno de esos días de la semana tiene una correspondencia con uno de los 7 planetas, ¿no? Al tú... Sí. Oye. Al tú... O sea, lunes. Ok, te digo. Martes, miércoles. Mercurio, jueves, Júpiter. Viernes, Venus, sí. Viernes, ¿Neta? Venus, sábado, Saturno, domingo, Sol. ¿Neta? Pero algo más loco. Ok. Cada uno de los... la forma en que se calcula, esta página lo calcula ya directamente, pero la forma en que se calcula... se calcula en el momento en que sale el sol, en la zona en que tú haces el cálculo. Y la primera hora después de que sale el sol es la hora correspondiente al planeta que corresponde al día. Y entonces... Sí, bastante interesante. Entonces empieza de acuerdo al orden, se llama el orden caldeo de los planetas, que es Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Cada una de las horas tiene una correspondencia con un planeta. Ajá. Entonces, el siguiente paso del experimento es, ya teniendo eso, ya habiendo accedido a esta página y viendo eso, pueden acceder a cada día y sale cada día. Empiezan a ordenar su día con relación con los planetas. Empiezan a hacer como una especie de time management, o sea, como manejar su tiempo por medio de los planetas, por ejemplo. ¿Y con su significado? La página tiene su si voy a significado. hacer guerra, lo hago una hora de Marte. Exactamente. ¿Guerra? O sea, sí, o sea, lo dije porque es el único que significa que Ok. es guerra. Ok, ¿qué significa la luna? La luna, en esa página vienen los significados. O sea, de hecho, si le picas como el simbolito, sale como, tiene que ver con la familia, tiene que ver ¿La con... luna tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con el hogar, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con O sea, a la hora de comer, femenino. a la hora de la- Sí, yo a veces aplico eso. ¿Neta? Ok, ese experimento se me hace cool. Muy interesante. Pasemos al Sabía que séptimo. hace experimentos. Pasemos al séptimo. 7. El séptimo es otra técnica que se le llama sinastría. ¿Cómo te aprendiste los 12? ¿Los qué? Los 12 experimentos en orden, no estás leyendo nada. Eso es algo muy interesante, lo explico al final. Ok, Eso es muy interesante. Es neta, o sea, llevamos 2 horas grabando esto y en ningún momento sacó un papel. O sea, tiene este papel, pero que es su lista para el súper. Güey, dice: haré Lokis, ya se acabaron. Emperador, pan dulce, cloro y sopas. Es lo que dice este papel. No sé por qué lo Ok, saqué, pero número está bien. 7. El número 7. El número 7 es que utilicen... Espera, solo tengo que decir esto. Te puedes acordar de 12 puntos, pero no del super, güey. Ya, perdón. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Nada. ¿No? Ay, qué triste. Ajá. Ok. El séptimo estrategia o experimento es que utilicen una técnica que se llama sinastría. Tengan en cuenta que la mayoría de estos tienen que, por ejemplo, el sexto no tanto, pero la mayoría sí tienen que tener Pero pues ya habías puesto que la en los carta primeros, natal, más o menos, el primero es eso, básicamente. ¿no? Ujú. O sea, podría ser hasta el 0, así como de base tienes que tener una carta astral. Ajá. Sería lo mejor. Que apliquen una técnica que se llama sinastría si tienen pareja, con su pareja, o puede ser aplicado con hermanos o con cualquier otra persona. Ok. Esta técnica que se llama sinastría lo que hace es combinar una carta con otra. Ok, aquí un paréntesis muy estúpido que se me acaba de ocurrir. ¿Los perros tienen signos zodiacales? Puedes Ok. calcular un horóscopo a cualquier cosa, porque es tiempo y O espacio. sea, entonces,
yo puedo decir, no, es que mi perro es Aries, güey. Mm. Súper extrovertido. ¿Sí? Básicamente. Ah, no, ok, ya pues. Ok, entonces sobreponemos dos cartas. En esta técnica que se llama siniestría, lo que hace es que sobrepone dos cartas. ¿Y las cartas de dónde las sacas? O sea, le sacas una carta a tu amigo. Ah, A ok, tu novio. carta astral, ok. Ajá. Perdón, me perdí, tal vez alguno de ustedes se perdió y le sirve mi perdida. Ujú. Nos encontramos. Bueno, se sobreponen Y entonces interpreten como bueno, la mayoría de las páginas vienen nada más como o sea, como la sobreposición. Ahí es donde ustedes empiezan a hacer lo mismo que en los otros pasos, como de, ok, esto, el hecho de que esté de esta forma significa que nos llevamos de esta forma o de tal forma. Okay. O sea, realmente, o sea, como que comparar de nuestros signos y cómo está Ujú. todo posicionado para ver si somos de alguna manera compatibles. ¿No? Sí. Ok. O sea, lo ideal sería con una pareja, pero si están solos como yo, háganlo con un amigo, ¿no? con un amigo, sí. No. O con su perro. No tengo perro, pero lo haré. El Sí. octavo estrategia o experimento es que se pongan. Esto es importante. Voy a decir que es una investigación, pero no lo hagan desde una perspectiva intelectual. Váyanse a esas cosas que les parecen ocultas o misteriosas, que les hagan sentir eso. Ujú. O sea que si ¿Para investigar qué? por ejemplo, todo lo que les dé ese halo de ocultismo, ese halo de prohibido, o sea, en pocas palabras es váyanse a la sección de libros ocultos de Harry Potter. Ajá. ¿Recuerdan? Sí, Ajá, claro. Eso, es váyanse a esas cuestiones. Agarra la mano. Ajá, esas cuestiones. No lo voy a hacer. Ajá. Esas cuestiones como ocultas o siniestras, o sea, desde poderes psíquicos hasta demonología, ese tipo de cosas. Ajá. Y que empiezan a buscar los rastros astrológicos, que van a encontrar muchos rastros astrológicos, porque para Es toda el esa octavo cuestión, punto, ¿verdad? Ujú. a toda esa cuestión del ocultismo y de todo ese tipo de cuestiones, ¿Pero qué es un rastro astrológico? referencias a la astrología. Ah, o sea, que Por ejemplo, investigues lo por que te ejemplo. interesa y que veas, o sea, que realmente te metas a profundidad y veas si hay algo que tiene que ver con la astrología. Sí. Ok. Pero tienen que ser cosas que les genere como esa, como medio ñañara, ¿se me explica? Ok. Sí, perfecto. Súper lento. No, sí. Bueno, para poner un ejemplo, por ejemplo, hay un libro que se llama Las clavículas de Salomón, que tiene que ver con Súper leve. con los demonios. Curiosamente, cada uno de los espíritus tiene una relación astrológica. Ok. ¿Neta? Sí. Y muchos de esos grimorios del medioevo tienen muchas relaciones astrológicas. De hecho, muchos. Hay otro. Salomón era un rebelde, No. loco, tonto. Si quieren. O sea, bíblicamente. como señora, güey. Bíblicamente. Ay, era un tonto, era un... Ese tipo de reacción es la que quieren. O sea, esas ñañaritas. O sea, Esas bíblicamente ñañaritas. Salomón era un loco y llegó David a decirle, Era un loco así. quítese. Estaba tonto el muchacho, ¿eh? Se Todo metió lo en que cosas genere- que no sabía. Oye, que no debería haberse metido, pero está bien. Pero hay otros textos, otros grimorios que, por ejemplo, de hecho es una tradición. O sea, los textos salomónicos, la Goetia no es el único. Hay varios textos y casi todos, por ejemplo, la Goetia es el más conocido, pero las clavículas de Salomón la mayoría son experimentos astrológicos y no se meten con demonios ni nada. O sea, son como, es lo que se llama teurgia, es llamar a los ángeles o espíritus correspondientes a los planetas. ¿Ok? Entonces es buscar algo que te dé ñañaras y buscar que tenga que ver con la astrología. Ok. El punto 9. El punto 9 es que utilicen otra técnica que se llama progresión. ¿Qué es una progresión? Ese es el 9. Este es el 9. En su carta astral, en su carta natal o horóscopo, lo que hace la técnica de progresión es, por cada año que tú, o sea, que has vivido, o sea, desde que naciste a que estás haciendo la progresión, se adelanta, o sea, si por ejemplo tienes 25 años, ¿no? Se adelanta 25 días, ¿no? Y
lo que interpretas en ese sentido es como hacia dónde vas. Es una técnica más predictiva, podríamos decirlo. O sea, lo que ha habido de 25 años de vida es, o sea, yo hago la progresión y es qué va a pasar en 20 días. No es que va a pasar en 20 días, sino más como, o sea, no es específicamente como a cuántos días, es más a cuáles son como las tramas que van a pasar. Ah, ok. O sea, no es específico, sí es específico en el sentido de cómo la técnica funciona para hacer la progresión, pero no es específico a cuántos días. ¿Y esto dónde lo podemos hacer? También lo pueden buscar. Esa es una de las cosas que me parece muy interesante. Realmente todo esto que les estoy diciendo lo pueden conseguir en internet. Todo. Y todo lo que les estoy diciendo lo he investigado yo en internet. O sea, Okay. Y pueden... Entonces hacer una progresión. Okay. En el número 10. En el número 10 Ajá. es que en su carta natal, ok, si ya estudiaron su carta natal, van a darse cuenta que se divide en casas. Hay una casa que es la casa número 10, que es fue una de las primeras cosas que yo empecé a hacer cuando o sea, que yo quería averiguar de mí, cuando empecé a estudiar mi carta natal, fue la parte de la carrera, o sea, como mi vocación, ¿sí me explico? Entonces, esta casa normalmente corresponde con lo que se llama medio cielo. Es un concepto un tanto difícil de entender, pero tienes que verlo como el ascendente es donde sale el sol, el descendente es donde se pone el sol, y es exactamente el punto medio del cielo, ¿no? Este punto medio del cielo normalmente cae en la casa 10 o en la casa 9, y es el punto que normalmente se utiliza para buscar como cuál es la vocación. Okay. O sea, como ayudar a la astrología y saber si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto. O sea, me refiero de como vocación, de para qué estoy hecho. Sí, específicamente como de carrera y ese tipo de temas de a qué me voy a dedicar, si quiero estar en una carrera y ese tipo de cosas, cuál es mi vocación. Ese es un punto que normalmente se suele utilizar. Ok, el número 11, y personalmente es uno de los que a mí me parece más interesante, es que estudien la astrología desde una perspectiva histórica. O sea, sé que teniendo en cuenta los movimientos, los ciclos planetarios, y en este caso es como el tip que les doy principalmente para estudiar la historia desde una perspectiva astrológica, son lo que se les llama los planetas transpersonales, que son están los 7 planetas clásicos, que ya los mencionamos, Okay. y los 3 planetas transpersonales que fueron descubiertos recientemente, bueno, hace como 200 años o algo así. Súper reciente. O sea, pero ten en cuenta. O sea, pero topa que los primeros 8.800, sí. Aunque hay algunos, he escuchado como ciertas teorías que dicen que los antiguos ya sabían de Urano, Neptuno y Plutón. Hay algunas teorías que he escuchado, pero no sé realmente. El punto es que estos 3 planetas es muy interesante cuando empiezas a estudiar la historia desde una perspectiva astrológica. Como son los planetas que tardan más tiempo, se le llaman también los planetas transgeneracionales. O sea, marcan como etapas muy importantes. O sea, analizar como la historia y qué ha pasado con esos planetas, en qué momento han estado en cierta posición para analizar lo que está pasando aquí. Ajá. O sea, como ver los patrones históricos con el movimiento de estos 3 planetas. Exactamente. Exactamente, hay mucha información en internet que pueden acceder para investigar eso, pero pues esa es la... Y no solamente estos 3, o sea, en general... Con los otros planetas punto, también, pero los 3 planetas exactamente, estos es son los más específicos. Okay. Es el analizar la historia desde una perspectiva astrológica y de ciclos grandes, o sea, hablamos grandes, o sea, sí. Y el punto número 12 es... Maybe es el más simple, pero es el que tal vez les cuesta más trabajo a ciertas personas porque se implica cierta cuestión mágico-mística. Es una meditación muy simple. Lo que tienen que hacer es... Imagínense que se conectan con la Tierra. Imagínense que salen como raíces y se conectan con la Tierra. Okay. Ahora imagínense que les sale ramas y se conectan con el cielo, Okay. ¿no? Ahora, Todo eso es en meditación. sí, Okay. ahora concéntrense en su corazón, ¿no? Y entonces manden amor a la tierra
y amor al cielo. Ajá. Y considérense como un hijo de la tierra y el cielo. Ajá. Es- ¿Y eso qué tiene que ver con la astrología? Van a ver qué tiene que ver con la astrología. O sea, ese es más como místico, así de... Sí. Háganlo. Sí. Vean qué pasa. Entonces lo voy a hacer. Entonces ya fue todo. ¿Ya? Ya fueron los 3 puntos principales, después los 12 y pues llegamos a este punto de las conclusiones, que es mi favorito. Es muy rico, la verdad. Sí, es muy rico dar estas conclusiones. Vamos a empezar por jerarquías, o sea, de lo que sabemos de astrología, ¿sabes? Ajá. Entonces, 1, 2, 3. Entonces mi conclusión sería muy ambigua, pues, sería como no estén cerrados a nuevas cosas, puede ser astrología, puede ser magia, puede ser una nueva religión o puede ser una persona nueva que van a conocer. No se cierren a todo esto, a todas estas oportunidades. Esto lo ha estudiado gente por miles de años, no es algo nuevo, no es algo que se inventó Estilear, es algo que lleva estudiando mucho tiempo. Entonces, si realmente les gusta, si realmente votaron en ese Instagram Stories de que querían un podcast de astrología y se están tirando 1 hora y media de podcast, yo creo que vale la pena investigar, vale la pena como meterse un poquito, meter la cuchara a esta olla que es la astrología y saber si realmente te gusta. Y si te gusta, pues date, ¿sabes? Porque no estamos hablando de la astrología como si fuera algo que engloba todo, aunque lo englobe. Simplemente es algo que puede ser un punto de partida, algo que vas a descubrir en el futuro, ¿sabes? O sea, tú puedes empezar como por la astrología, como empezó Estilear, y de repente en uno de esos puntos ves un concepto que no entiendes, lo investigas y te das cuenta de algo que realmente no conoces y comienza una nueva investigación y descubres algo nuevo, o conoces a alguien muy interesante, o conoces al amor de tu vida, o te mueres, no sé, puede pasar cualquier cosa. Entonces, no te cierres estas puertas. Yo creo que es algo muy importante en la vida, ¿sabes? Mucha gente se cierra de astrología, magia, no. Güey, no le pongas un nombre a la experiencia, solo vívela, ¿sabes? Yo creo que con eso yo puedo concluir, lo vuelvo a repetir, no le pongas nombre a la experiencia, solo vívela, no digas astrología no quiero, di algo nuevo, sí quiero. Yo con eso concluiría. Ok, miren, yo con lo que concluiría es básicamente que a veces vemos hoy en día la magia como una parte como ficticia, como algo oculto, cosas así. Pero yo lo que les invito con la astrología o con otro tipo de cosas, si realmente tienen la curiosidad en ese tipo de cosas, dense la oportunidad de analizarlo, porque eso se los digo desde mi opinión, desde analizarlo de una manera que a ustedes les acomode con sus conceptos que ya tienen. Por ejemplo, yo soy una persona que es muy científica, o sea, me gusta mucho la ciencia, soy una parte más científica, pero eso me ha dado herramientas hoy en día para cuestionar cosas que eran fantásticas y divinas y mágicas en algún momento. Actualmente, o sea, es como si estuviéramos en un tiempo y vemos, o sea, nos vamos así a la Edad Media y ven un avión pasar. ¿Qué habrían dicho? Es Dios. Dios. Dios o el diablo. Sí. Actualmente lo podemos entender. Depende Ahora, del ruido utilicemos esto mismo que podemos entender a cosas que al parecer son ficticias, pero realmente darle a esa magia una oportunidad de verla aplicada al siglo XXI y con todo lo que sabemos hoy en día. Y para mí esa sería la conclusión. Date una oportunidad a esas cosas que según nosotros son ficticias, que maybe tienen algo de razón y algo que puede funcionar muy bien. Esa sería mi conclusión. Sí. ¿Cuál sería tu conclusión? Les agradezco mucho por haberme invitado a esto, realmente me la pasé muy bien. Gracias a ti. Tenía muchas ganas desde hace un rato de venirme a platicar con ustedes y considérenme que voy a volver a venir. Claro, Sí, claro. cuando quieras. Como me ocurrió al otro lado. Y mi conclusión es, me gustó lo que dijo Jorge, no le den nombre a la experiencia. Incluso les propongo eso, o sea, como créenle un nuevo nombre a la astrología. Ustedes inventen un nuevo nombre para la astrología. Exactamente, para todos los 2 experimentos que les di, no lo vean como esta astrología, sino, por ejemplo, dijeron que el 4.º punto les llamó la atención, el de hacer el diario. Es
solamente una práctica ¿Cuál es el cuarto punto? Espera, antes de que des tu conclusión, ¿cómo chingados te acordaste? Ese es el gran punto. Una de las cosas que te da la astrología, como dije desde el principio, es un lenguaje. Es un lenguaje. Ok. Entonces, yo en mi mente creo como tengo 12 cajitas para poner cosas. Okay. Entonces, yo tengo un montón de conceptos que voy poniendo en esas 12 cajitas. Y de hecho, es un buen ejercicio de memoria. Ok, no conté mucho de mi historia al principio, pero yo empecé estudiando el tarot. Y el lenguaje astrológico me dio el tarot, porque el tarot tiene correspondencias astrológicas, ¿no? De hecho, hay una técnica, ese es el tercer punto secreto. Hay una técnica. No les voy a dar la técnica, solamente les voy a dar como la idea para que piensen qué podría pasar si hicieran algo así. La idea es, si cada una de las cartas del tarot tiene una correspondencia con los planetas, lo que pueden hacer es, al ver cada una de los planetas en su carta natal, concentrarte en la carta y hacer como una meditación guiada con la carta. Okay. O sea, meterte como a la carta y empezar a hablar con los personajes en tu imaginación. Si quieren después como que les doy el dato del libro, porque ahorita, ya me acordé del nombre del libro, se llama The Inner Guide o algo así, que utiliza como tu carta, pero con las correspondencias de las cartas del tarot, y como que empiezas a hacer un viaje con tu guía interno, con tu ángel de la guarda o con tu espíritu guardián, para conocer a cada uno de los diferentes arquetipos del tarot de acuerdo a tu carta. Es una técnica como bastante interesante. Yo no la he hecho, sí, pero me pareció como interesante como poner ese treceavo punto. Sí, vamos a tu conclusión. Mi conclusión, ¿cuál era la conclusión? No, me estabas preguntando acerca de cómo lo hice para memorizarlo. Las cajitas. El tarot al final es un sistema de memónico, un sistema para la memoria. O sea, yo la forma en que me aprendí los planetas fue por medio del tarot. Y cada uno de O sea, has entrenado tu memoria bien, mamón. Sí, un poco así. Pero sí, También la astrología les da muy buena memoria. Perfecto. Excepto para el súper. ¿Tu conclusión cuál es? Mi conclusión es eso. Sorry. No importa. Vayan a la experiencia sin ponerle un nombre en específico. Véanlo como un símbolo, no lo vean como una palabra. Concéntrense más en lo simbólico y no en la palabra en sí. Perfecto. Pues yo creo que ahora sí no hay nada más que decir. Llevamos, muchas gracias para los que se quedaron hasta este momento. Si te quedaste hasta este momento, por favor ponlo en los comentarios o mándanos un mensaje directo en Instagram. También mándenos si hacen estos experimentos, cuáles son sus experiencias y cómo los viven. Exacto, denle like al video, compártanlo, suscríbanse. que nunca decimos que lo compartan, pero últimamente sí lo decimos. Sí. Compartan si les gustó, si alguien quiere aprender sobre astrología y está empezando, enséñenle este Esto video. es una guía for dummies para astrología, entonces También dense una vuelta por los otros videos que ya tenemos, dense una vuelta por apolo11.fm en Instagram y también exactamente. en Facebook, que ahora ya nos pueden etiquetar en la página de Facebook por Instagram. Ay, perro. Ok, perfecto, entonces ya quedó muy claro. Si no quedó muy claro, dejen aquí sus preguntitas. Si les quieres dejar como algún contacto, o sea, sé que no tienes página de Instagram ni Facebook ni nada. pero pues un mail. Mejor la próxima vez. La próxima plática. ¿O no quieres que lo pongamos en la descripción? En la próxima. ¿En la próxima? Que bueno, si a alguien le interesa, si está muriendo por conocer a Stiliar o platicar con él, Háblenos a nosotros y y nosotros los contactamos. Perfecto, entonces yo creo que no hay nada más que decir, Polito. Muchas gracias, o sea, Gracias por aguantar aguantar todo esto. Pero, pues si quieren otra vez Stiliar aquí sentadito en la mesa Apolo 11, pues Avísenos también. avísenos por favor. Y bueno, ahora sí. Mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Steve Garnosh. Mi nombre es Paul Anosh. Y esto es Apolo 11.